Existe un hombre sobre el que Moshe Dayan, uno de los estrategas militares más célebres del siglo XX, dijo lo siguiente: el mejor combatiente que jamás conoció el ejército de Israel, el mayor guerrero judío desde Bar Kokhba. Habían pasado casi 2000 años desde que Bar Kokhba levantó al pueblo contra Roma, y Dayan encontró a alguien a quien estaba dispuesto a colocar junto a esa leyenda. Su nombre era Meir Har-Zion. Y esta es la historia de cómo un joven de un kibutz se convirtió en la espada viva del joven Estado. El Israel de 1934 no es un país. Es un sueño que respira, se construye y al mismo tiempo lucha por su derecho a existir. En la ciudad costera de Herzliya, en una familia donde se entrelazaban las raíces sefardíes de Turquía, la sangre rumana y la rusa, nació un niño llamado Meir Horovitz. Nadie sabía aún que algún día cambiaría su apellido por Har-Zion, Montesión, y que ese nombre se convertiría en sinónimo de intrepidez para toda una generación de israelíes. Meir tiene 14 años. Sus padres se han divorciado, un acontecimiento raro y doloroso en la sociedad israelí de entonces. El padre se lo llevó al norte, al kibutz Ein Harod, en el valle de Jezreel. La madre se marchó con las hermanas al kibutz vecino de Beit Alfa. La separación de sus hermanas, y sobre todo de la menor, Shoshana, dejó en él una herida que nunca cicatrizó. Pero precisamente de esa herida creció el amor más poderoso de su vida. El amor por su hermana y por esta tierra, que era lo único que seguía siendo común a ambos. El valle de Jezreel despertó en él lo que ninguna escuela habría podido despertar. Meir se internaba en los campos y las colinas, y regresaba tarde. A veces no regresaba hasta la mañana siguiente. Leía el relieve del terreno como otros leen libros, sentía la dirección del viento, memorizaba los cauces de los ríos secos y los senderos por los que no transita nadie. Fue entonces cuando comenzó a formarse en él lo que más tarde los analistas militares llamarían un don rarísimo, el pensamiento táctico intuitivo que no puede enseñarse. O se tiene o no se tiene. Meir Har-Zion lo tenía. Sharon diría de él más tarde: el mejor de los mejores, la élite de las élites. Pero en aquellos años, en el valle de Jezreel, era simplemente un joven que iba a donde los demás temían siquiera mirar. Y luego, en el otoño de 1951, fue un poco más lejos de lo debido. Junto con Shoshana, de 17 años, emprendieron una excursión por Galilea, a lo largo del río Jordán. La zona se consideraba relativamente segura para civiles. El policía del puesto de control del puente de las hijas de Jacob no los detuvo ni les advirtió de que más adelante comenzaba el lado sirio. Continuaron su camino. Poco después los detuvo un pastor beduino. Dos adolescentes, ciudadanos del joven Estado de Israel, se encontraron bajo custodia en Damasco. Un mes en una prisión siria. Negociaciones con la participación de la ONU y la Cruz Roja. Titulares internacionales. Para la mayoría de las personas, semejante experiencia habría puesto fin a cualquier representación romántica de excursiones y fronteras, pero no para Meir. Cuando él y Shoshana fueron por fin liberados, regresó a casa sin miedo. En el verano de 1953, Ariel Sharon recibió de David Ben-Gurión una tarea que a primera vista parecía imposible. Israel se ahogaba bajo los golpes de los fedayines, unidades de combate árabes que cruzaban la frontera de noche, mataban, incendiaban y se disolvían en la oscuridad. El ejército regular no llegaba a tiempo. Hacía falta algo diferente. Sharon creó la Unidad 101, una pequeña, ágil y letal unidad que respondería igual que golpeaban los fedayines. De noche, en silencio, sin palabras de más. Solo reclutaban a los mejores. Y entre los primeros a quienes llamaron estaba Meir Har-Zion, de 19 años. Era un llamamiento inusual. La Unidad 101 no publicaba anuncios. No se presentaban solicitudes ni se pasaban entrevistas estándar. Te invitaban. Por recomendaciones, por rumores, por reputación. Meir Har-Zion era ya conocido para ese momento. Su cruce hasta Petra,
un viaje prohibido a través de la frontera jordana que había realizado meses antes junto con su novia, se había convertido en leyenda entre los jóvenes israelíes. Había ido a donde no se va. Había regresado. Y no tenía el aspecto de alguien que hubiera hecho algo heroico. Tenía el aspecto de alguien para quien aquello era simplemente el siguiente paso. Sharon encontró en él exactamente lo que buscaba. Más tarde el comandante escribiría sobre su mejor combatiente. En muy poco tiempo, Meir se convirtió en el soldado más valiente de la Unidad 101 y de todo el cuerpo aerotransportado, un explorador magnífico, posiblemente el mejor que jamás conoció el ejército de Israel. Sharon conocía el valor de las palabras, y esas palabras las eligió conscientemente. Las primeras operaciones de Harsayon revelaron en él un don que no puede describirse con términos reglamentarios. Leía la oscuridad. Se movía donde otros veían imposibilidad. En el invierno de 1953, condujo a un grupo de combatientes en una incursión nocturna hacia Hebrón, 42 kilómetros por las nevadas colinas de Judea, bajo el frío, sin carreteras, con equipamiento mínimo. La operación, que recibió el nombre de Guantes de Seda, estableció un nuevo estándar de lo que era capaz el Cuerpo de Fuerzas Especiales israelí. Nadie antes que él había llevado a hombres tan lejos, tan rápido y tan silenciosamente. Pero Harsayon no era simplemente un ser con un don físico. En él vivía lo que los estrategas militares llaman intuición táctica, la capacidad de tomar decisiones correctas en segundos, sin deliberaciones, sin mapas, por puro instinto. Eso fue lo que lo hizo indispensable. Cuando la Unidad 101 fue disuelta en enero de 1954 y fusionada con el Batallón de Paracaidistas 890, Harsayon asumió el mando de la unidad de reconocimiento de la nueva formación, la élite de la élite. El mejor de los mejores se puso al frente de quienes eran considerados los mejores. Moshe Dayan lo observaba y no ocultaba su admiración. El jefe del Estado Mayor, un hombre que había visto guerras y guerreros, pronunciaría sobre él unas palabras que quedarían inscritas en la historia del ejército israelí. El mayor guerrero judío desde Bar Kokhba. Una guerra sin declaración de guerra. Así puede describirse lo que Israel vivía en la primera mitad de los años 50. Los fedayines cruzaban la frontera cada noche. Mataban agricultores, hacían explotar autobuses, cortaban cables y desaparecían de nuevo en la oscuridad. En 1954 se produjeron más de 1.200 incidentes de ese tipo, más de 3 al día. El Estado respondía, y la punta de esa respuesta era con mayor frecuencia un solo hombre. Meir Harsayon llevaba a sus hombres a donde otros comandantes solo enviaban voluntarios. En una noche de verano de 1954, encabezó una incursión hacia la Legión Árabe en Azun. 7 hombres contra un campamento fortificado. La operación transcurrió limpiamente, pero en el camino de regreso, uno de los combatientes, el sargento Ghibli, resultó herido y cayó prisionero. Perder a un hombre propio era inaceptable. Dayan sancionó personalmente una serie de operaciones de toma de rehenes para liberar a un solo soldado. Harsayon volvió a conducir a sus hombres, de noche, de nuevo a donde no se va. En la unidad de reconocimiento del Batallón 890, Harsayon estableció un estándar que reescribía todo lo que el ejército sabía sobre las capacidades del ser humano en el campo. Podía leer el terreno en plena oscuridad, no con mapas, sino de memoria, por instinto, por los cambios apenas perceptibles del viento y el olor de la tierra. Se movía tan silenciosamente que los centinelas solo lo oían cuando él ya había tomado su decisión. Sus combatientes decían, ir tras Meir no es una operación de combate, es una lección. Cada incursión era una lección sobre lo que es capaz un ser humano cuando no tiene miedo. Sharon observaba y comprendía que tenía ante sí un fenómeno que desbordaba el reglamento militar. Le asignaba a Harsayon funciones de oficial cuando aún era formalmente un soldado raso, porque la realidad se adelantaba a la burocracia. Al fin el ejército encontró la manera de legalizar lo que hacía tiempo era evidente. Harsayon
Recibió el grado de oficial por méritos personales de combate, sin haber cursado la escuela de oficiales estándar. Fue un paso sin precedentes en el ejército israelí, el mejor de los mejores, y el sistema lo reconoció oficialmente. A mediados de los años 50, su nombre ya vivía separado de él mismo. Los soldados de otras unidades lo conocían. Los oficiales relataban sus operaciones como ejemplos didácticos. Los jóvenes combatientes que nunca lo habían visto lo imaginaban diferente, más alto, más duro, con una sangre fría sobrehumana. La leyenda siempre es más grande que el hombre vivo. Pero el hombre vivo, en este caso, era suficientemente grande como para que la leyenda no mintiese. Existe una fotografía de 1955, tomada tras la operación en Kuntila. En ella aparecen varios oficiales junto a Moshe Dayan. A la izquierda, el joven teniente Meir Har-Zion. Al lado, el mayor Ariel Sharon. Más allá, otros nombres que pasarán a la historia: Rafael Eitan, Aarón Davidi, Dani Matt. Es la imagen de una generación que creó la doctrina militar israelí de la nada. Y entre ellos, con apenas 20 años, está aquel a quien Dayan ya consideraba el primero. En febrero de 1955, Shoshana Har-Zion salió de excursión por el desierto de Judea. Tenía 18 años. Caminaba junto a un amigo, Oded Buechmeister, del kibutz de Gan Yavet. El recorrido transcurría por el cañón de Arugot, en dirección a Ein Gedi, uno de los rincones más hermosos y austeros de esta tierra. Cruzaron la línea invisible tras la que comenzaba el territorio jordano. No lo sabían, o lo sabían, pero no le dieron importancia. Así actuaba su hermano. Así actuaban muchos jóvenes israelíes. Sus cuerpos fueron hallados varias semanas después. Ambos tenían 18 años. 2 vidas cortadas en el lugar llamado el Valle del Arroyo, a 9 kilómetros de la frontera. Cuando la noticia llegó a Meir, abandonó el ejército. Simplemente se marchó. El mejor de los mejores, el oficial sin escuela de oficiales, el hombre a quien Dayan llamaba la espada del Estado. Se quitó el uniforme y dijo que solo regresaría después de hacer lo que debía hacer. Moshe Dayan intentó detenerlo. Le dijo que lo entendía, le dijo que no podía hacerlo. Har-Zion lo escuchó y se fue de todos modos. En la noche del 4 al 5 de marzo de 1955, junto con 3 excompañeros de la Unidad 101, cruzó la línea de armisticio. En el Wadi Algar, en el mismo valle donde había sido asesinada su hermana, detuvieron a 6 beduinos de las tribus Yajalín y Asasme. A 5 de ellos los mataron. Al 6º lo dejaron ir con un solo encargo: transmitir a la tribu por qué exactamente y en respuesta a qué había ocurrido aquello. Por la mañana, Har-Zion regresó a Israel. Lo que sucedió después dividió al país. Jordania presentó una queja oficial ante la ONU. El gobierno israelí se encontró en una posición sumamente incómoda. El ministro de Justicia, Pinhas Rosen, exigía el enjuiciamiento penal. Moshe Sharet, que ocupaba el cargo de primer ministro, anotó en su diario una amarga frase: el alma oscura de la Biblia ha revivido en los hijos de Nahalal y Ein Harod. Los 4 participantes en la operación fueron detenidos y permanecieron bajo custodia durante 20 días. Luego Ben Gurión y Dayan lograron su puesta en libertad. No se presentaron cargos. 6 meses después, Har-Zion regresó al ejército. Esta historia no tiene un desenlace moral sencillo, y precisamente por eso sigue viva 70 años después. Si aquello fue justicia o su contrario, cada cual responde por sí mismo. Pero hay un hecho que nadie discute. Meir Har-Zion amó a su hermana como pocos aman, y ese amor lo llevó consigo hasta el fin de su vida. A la granja que construyó años después en una colina sobre el Valle del Jordán la llamó Ahuzat Shoshana, la finca de Shoshana. Su nombre estaba grabado en el portón. Recibía a cada quien que entraba y despedía a cada quien que salía. En la noche del 11 al 12 de septiembre de 1956,
2 unidades paracaidistas entraron en territorio jordano. El objetivo era la fortaleza policial de Rawa, un macizo edificio fortificado en la carretera entre Hebrón y Beerseba. Fue una de las operaciones de combate más grandes en las que Har Zion participó jamás. Más de 20 soldados y policías jordanos murieron en el combate. Pero esa noche, Israel estuvo a punto de perder a su mejor guerrero. Una bala alcanzó a Har Zion en la garganta, no en el hombro, no en el brazo, en la garganta. A su lado se encontraba el médico militar, el doctor Moshe Agmon. Podría haberse retirado y esperar la evacuación. No se retiró. Bajo el fuego continuo, directamente en el campo de batalla, Agmon sacó una navaja y realizó una traqueotomía. Una incisión en la garganta de un hombre moribundo, sin mesa de operaciones, sin anestesia, bajo las balas, para que el aire encontrase de nuevo el camino hacia los pulmones. Moshe Dayan escribiría después en su diario sobre ese momento por separado y con sobriedad, como se escribe sobre cosas que no caben en el lenguaje ordinario. Har Zion sobrevivió, pero su carrera militar como combatiente activo terminó aquella noche para siempre. Las heridas en la garganta y en el brazo dejaron secuelas incompatibles con la continuación del servicio en unidades de combate. Tenía 21 años, el mejor de los mejores. El hombre a quien Dayan llamaba el mayor guerrero judío, fue dado de baja del ejército con la medalla al valor y el rango formal de capitán. El grado le fue concedido por méritos personales de combate, como último reconocimiento oficial de lo que había hecho en poco más de 3 años de servicio activo. Israel atravesaba un momento de dolor agudo y al mismo tiempo de orgullo agudo. En ese mismo año 1956, el país estaba a las puertas de la campaña del Sinaí. El ejército que Dayan había construido, el ejército en el que Har Zion era el símbolo vivo del nuevo guerrero israelí, se preparaba para su primera gran prueba. Pero el propio Har Zion lo contemplaba desde afuera, con una herida de garganta sin cerrar y una medalla que cerraba un capítulo de su vida sin abrir el siguiente. Pero la historia no terminó. A puerta cerrada, sin publicidad ni cargos oficiales, Har Zion comenzó a participar en la creación de la unidad que se convertiría en la más famosa unidad de inteligencia de la historia de Israel, el Sayeret Matkal. El Estado Mayor no podía dejar ir sin más a un hombre con semejante don. Sabía demasiado, podía demasiado, y significaba demasiado para quienes habían servido a su lado. Entre los egresados del Sayeret Matkal, en cuya formación él influyó, estarían futuros primeros ministros, Ehud Barak y Benjamín Netanyahu. La espada forjada en los años 50 siguió actuando incluso cuando la mano ya no podía sostenerla. El Israel de 1967 vivía en el presentimiento de la guerra. Egipto cerró el estrecho de Tirán a la navegación israelí. Los ejércitos árabes se concentraban en las fronteras. El país decretó la movilización de reservistas y las páginas de las listas se llenaban con miles de nombres. Entre quienes acudieron voluntariamente, sin esperar la citación, estaba un agricultor de 33 años del Valle del Jordán, cuya mano derecha casi no funcionaba desde la herida de 1956. El ejército podría haberle rechazado. Por todos los indicadores médicos debería haberle rechazado. Pero Meir Har Zion se presentó y lo admitieron. Porque a personas así no se les rechaza. La Guerra de los 6 días comenzó el 5 de junio. La aviación israelí destruyó la fuerza aérea egipcia en pocas horas. Las columnas blindadas avanzaron hacia el Sinaí. En el este, en la zona de Jerusalén, se libraban combates callejeros por la ciudad vieja. Fue allí, entre las estrechas callejuelas y los muros antiguos, donde se desarrolló uno de los episodios más insólitos de aquella guerra. Un francotirador jordano tomó posición en los tejados y detuvo el avance de los paracaidistas israelíes. Era un profesional. Disparaba con precisión, cambiaba de posición, se dejaba buscar. El mando israelí no sabía qué hacer. Har Zion sabía. Con una sola mano funcional, en el uniforme de reservista que apenas le habían encontrado a su talla, comenzó la persecución. Solo, por los tejados de las casas de Jerusalén, como en su juventud había recorrido las colinas de Jezreel, solo que ahora bajo el fuego.
Encontró al francotirador. Las granadas hicieron lo que no podía hacer un fusil con una sola mano. La columna reanudó su avance, sin partes, sin conferencias de prensa. Simplemente un hombre que sabía hacer lo que nadie más sabía. 6 años después, en octubre de 1973, volvió a sonar el teléfono. La guerra del Yom Kippur tomó a Israel desprevenido. Egipto y Siria atacaron simultáneamente en el día más sagrado del calendario judío. En los altos del Golán, los tanques sirios rompieron el frente y varias unidades israelíes quedaron aisladas en profundidad del territorio sirio. Los heridos permanecían donde los habían alcanzado las balas, sin evacuación, sin comunicación, sin esperanza. Jarción tenía casi 40 años. De nuevo reservista, de nuevo con una sola mano funcional. Y de nuevo, fue a donde los demás no iban. Rescató a los heridos. No por una orden, no había tal orden. Por el mismo sentimiento que antaño lo había empujado a cruzar las montañas hacia la frontera siria tras la muerte de Shoshana. Porque abandonar a los suyos le era físicamente imposible, como es imposible respirar bajo el agua. Un camarada de armas que combatió a su lado en aquellos días diría después: vivía y respiraba esta tierra como un animal salvaje. En él había una certeza, y esa certeza se transmitía a todos los que estaban alrededor. Siempre supimos que se podía confiar en él. Queridos espectadores, ¿qué emociones les despierta este personaje? A mí me recorre un escalofrío cuando releo su historia. Dejen su opinión en los comentarios y nosotros continuamos. Tras la guerra del Yom Kippur, Jarción depuso las armas definitivamente. 3 guerras, 2 heridas graves, una vida vivida en el filo. El ejército lo dejó ir no porque se hubiera debilitado. El ejército lo dejó ir porque ya no podía imponerle exigencias suficientemente altas. Había dado más de lo que el Estado podía pedir. Tras la guerra del Yom Kippur, Meir Jarción hizo algo que nadie esperaba de él. Enmudeció. Desapareció del espacio público. El hombre a quien Dayan llamaba el mayor guerrero, a quien el presidente Pérez llamaría leyenda en vida, y Netanyahu, uno de esos hombres raros que se encuentran una vez por generación, eligió la vida de agricultor. En una escarpada colina sobre el valle del Jordán, con vistas al kibutz Beit Alfa, junto a las ruinas cruzadas del castillo de Belboir, construyó una granja. Invirtió en ella el dinero recibido como inválido de guerra y su propio trabajo. Con una sola mano funcional, con los ligamentos dañados por la bala en la garganta, construyó corrales, trazó caminos, crió ganado. Y llamó a ese lugar Ahuzat Shoshana, la finca de Shoshana. Su nombre estaba grabado en el portón. Recibía a cada quien que entraba. En 1969 publicó sus diarios. El libro se difundió por todo Israel. La gente lo leía como documento de una época y al mismo tiempo como confesión de un hombre que había visto demasiado para decir algo de más. Entre los apuntes había una frase que hizo detenerse a muchos lectores. De nuevo me invade ese fuerte sentimiento de discordia, la sensación del combate, la voluntad de vencer, el odio hacia quien quiere arrebatarte lo más preciado, la vida. Las primeras victorias llegaron con demasiada facilidad. No era triunfalismo. Era la honestidad de un hombre que sabía que detrás de cada victoria hay un precio que no refleja ningún parte. Durante años vivió lejos del ruido de la capital. De vez en cuando recibía visitas, camaradas de armas, periodistas, jóvenes oficiales que venían a escuchar. Hablaba poco y al grano. Netanyahu, que se entrenó en el Sayeret Matkal bajo su influencia, diría después que Jarción le ayudó a convertirse en el soldado que llegó a ser. Moshe Ya'alon, futuro ministro de Defensa, lo llamaría el hombre que siempre iba primero, ya fuera al frente de un grupo de combate o en el momento de sacar a un herido bajo el fuego. En 2005, el silencio se rompió. Ariel Sharon, su comandante, el hombre que en su día lo había llevado personalmente hasta la frontera jordana, tras la muerte de Shoshana, anunció la retirada de las tropas israelíes de Gaza y parte de Samaria. Jarción,
concebió una entrevista y criticó a su antiguo comandante con dureza y abiertamente. Para un hombre que había guardado silencio durante 3 décadas, fue un gesto significativo. Ese mismo año, un canal de televisión israelí realizó una encuesta sobre los 200 mayores israelíes de todos los tiempos. Meir Harzion ocupó el puesto 15, sin cargos políticos, sin funciones estatales, sin una sola aparición pública en 30 años, simplemente por lo que era. El 14 de marzo de 2014, Meir Harzion murió en su granja. Por causas naturales, a la edad de 80 años, rodeado de la tierra que había amado toda su vida. Tras el portón con el nombre de Shoshana, bajo el cielo del Valle del Jordán, con la misma quietud con que siempre había vivido. En el funeral, en el parque Kohav Hayarden, estaban el presidente Shimon Peres y el primer ministro Benjamín Netanyahu. Peres dijo que Israel debía enarbolar las banderas a media asta. Netanyahu dijo que era un hombre excepcional, de los que había conocido apenas unos pocos en toda su vida. El ministro de Defensa Moshe Yaalon lo llamó el padre de todas las unidades de élite del ejército israelí. 3 de los que estaban junto a su féretro habían recorrido ellos mismos el camino del guerrero, y sabían que fue ese hombre quien trazó el sendero por el que caminaron. Existe un detalle que habla de él más que todos los necrológicos. En aquella célebre fotografía de 1955, tomada en Han Yunis, aparecen 9 personas: Dayan, Sharon, Rafael Eitan, Aaron Davidi, Asaf Simyoni, Dani Matt. Todos ellos murieron antes que él. Meir Harzion fue el último de aquella generación, el último testigo de una época que creó un Estado a manos desnudas, desde la oscuridad, desde la negativa a inclinar la cabeza. Leon Uris escribió una novela, Éxodo, que leyeron millones de personas en todo el mundo. El protagonista es Ari Ben Canaan, el intrépido guerrero israelí que se convirtió en símbolo del nuevo judío. Los investigadores y biógrafos llevan tiempo identificando quién sirvió de modelo para ese personaje. El joven del kibutz que se convirtió en la espada del joven Estado. Un hombre sin una pizca de vanidad al que la fama encontraba a él. El mejor de los mejores y el único en su género. אוחז בזיכרון, אני בין הארץ הזאת, עם לב עקשן, עייף קצת מן הזמן, ועדיין עומד כאן.